Vamos a empezar con el segundo problema de la ruta de datos. Al igual que en el problema 1, lo que vamos a hacer es diseñar únicamente la unidad de control, que es una máquina de Moore de una ruta de datos determinada. Os recuerdo que la ruta de datos debe tener tantos estados como pasos tengamos que dar. Y dependiendo de las señales de control tendremos distintas bifurcaciones. El problema dice, dado el camino de datos de la figura 1, implementar la máquina de Moore que genera las señales de control necesarias para ejecutar cíclicamente las siguientes instrucciones. Y tenemos 1, 2 y luego 3 y 4 instrucciones, aunque hay una que se realiza de forma condicional. En la ruta de datos del problema 1 es esta que tenemos aquí, y os recuerdo que al igual que en el problema 1, lo que tenemos que hacer es para cada uno de los estados, es decir, para cada una de las instrucciones, indicar cuál es el valor de las señales de control, S01, S02 y el código de operación, para que se realicen las instrucciones que nos solicitan. ¿Vale? Entonces, partiendo de esto, volvemos a tener una misma estructura de los estados en el que cada uno de los estados tiene su numeración y las correspondientes señales de control. ¿Vale? Volviendo al problema 2, nos dice que tenemos que tener la primera instrucción, queremos que el resultado sea B menos D. Eso implica que S01 tiene que ser 0 para que entre B, S02 tiene que ser D para que entre D, perdón, tiene que ser 0 para que entre D, y como es la resta, OP tiene que ser igual a 1. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos aquí. 0, 0, 1. ¿Vale? En el siguiente caso, queremos hacer la operación de suma. Eso implica que tenemos que tener las señales 1, 1, 0 en las señales de control. 1 selecciona A, S02 igual a 1 selecciona C y el código de operación a 0 selecciona la suma. ¿Vale? A continuación, dependiendo del resultado de la operación anterior, nos da la unidad de control el resultado de V. Si este valor V vale 1, entonces realizo una operación y en caso contrario hago la otra. Bueno, pues lo único que hago es añadir un estado que dependa de esta señal de control, al igual que hacía en los diagramas de estado, en las máquinas de Moore que había diseñado en el resto de problemas. Y por lo tanto paso a tener 5 estados, el estado para cada una de las posibles instrucciones. Esto se realiza de forma cíclica, igual que en el caso anterior, y ahora lo que me falta por diseñar es el contenido de la memoria ROM, es decir, en cada paso cuáles son las señales. De nuevo, diseño la tabla de verdad, que será exactamente igual que la ROM. ¿Vale? Al final, si recordáis, una memoria ROM lo que nos permite es implementar directamente la tabla de verdad a partir de las variables de entrada y las variables de salida. En este caso, tenemos que alimentar tanto el registro de estado como las señales de control. Entonces, codificamos los estados y para las distintas valores de las señales de entrada, el estado viene representado, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, por lo tanto necesitamos 3 bits. Tendremos además una serie adicionales de don't care, pero esto directamente en la memoria ROM no nos es necesario ponerlo. Entonces, el valor de cada uno de ellos tendremos el valor del estado, la entrada siguiente, perdón, el siguiente estado y las señales de control. Simplemente codificando, un poco más pequeño esto, codificando directamente las señales que tenemos ahí. El estado S0, que es este de aquí, cuando V vale 0 o cuando vale 1, en cualquier caso, puesto que no interviene, siempre pasa a S1. Pues eso es lo que pongo aquí, pasa a 001, 001. ¿Y cuánto valen las señales de control para ese estado en una máquina de Moore? Pues valen 001 para ambos casos. Y así sucesivamente realizo toda la memoria ROM completando este diagrama de transición de estados
y su correspondiente implementación. ¿Cuántos biestables necesito para hacer la implementación? Pues necesito para hacer la implementación 3 biestables para cada uno de los bits. Y eso es lo que represento con este esquema.